Conozco las casas de citas, los sitios de encuentros y desencuentros. Sé quién lee las manos, las cenizas del tabaco, el pasado, el futuro. Quién trata, quién cura con rezos una enfermedad terminal y quién da el número fijo para ganarse la lotería. He tenido en mis manos el catálogo de los chicos y las chicas más apetecibles de la ciudad que están disponibles cuando salen de su casa para el colegio o con los amigos a estudiar. Estoy enterado de lo que cuesta una noche con la modelo de moda o con la presentadora estrella del canal regional y la forma de hacer el contacto efectivo. He estado en las mejores rumbas electrónicas clandestinas y por estar haciendo un seguimiento por encargo, he consumido pastas, popper, yerba, polvos y toda cuanta porquería le entra a uno por la nariz y por la boca. Por las venas, lo confieso, no he metido nada. Por el contrario, he estado a punto de perder la vida por ellas cuando una herida ha amenazado con dejarme sin sangre o un hueco en la carne ha querido pasarme a otra dimensión. Es que no se los he dicho con suficiente claridad, pero la calle tiene sus peligros. Hay que pisar blandito y andar con cuidado, con los 5 sentidos abiertos y despiertos, porque si no, uno puede terminar devorado en sus fauces. No importa el lugar que te encuentres en el mundo, si es de día, tarde o noche. Lo importante, lo verdaderamente importante es que estás aquí con nosotros en La Voz del Tintero, donde la protagonista es la literatura. Saludando a esta hora de la mañana a todos los oyentes que nos empiezan a sintonizar en este bello día martes, frío martes también, para los que vivimos en el corregimiento de Santa Elena, que hoy amaneció con lluvia, así que ya se pueden imaginar el frío que estaba haciendo. Arrunchador, el frío arrunchador, pero delicioso. Sin embargo, aquí estamos para llevarles a ustedes lo mejor de los libros, lo mejor de los escritores, lo mejor de la literatura en general. Saludando también a esta hora de la mañana a nuestro director JJ Marín, que ya se encuentra muy pendiente de este programa. También a nuestro control máster, a Felipe Castaño, que siempre está pendiente de todo lo que tenga que ver con el sonido y también para que estas imágenes puedan ser llevadas a ustedes a través de las redes sociales y obviamente a todos los que empiezan a sintonizarnos por las diferentes plataformas, por Facebook, YouTube, Instagram y también por la aplicación de TM+, y aquellos que también nos empiezan a escuchar por la aplicación de TuneIn, pueden buscar Radio Bopaleson y ahí nos pueden escuchar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En el día de hoy tenemos invitados, 2 invitados espectaculares, del cual vamos a hablar con ellos un largo rato y tendido, porque aquí en La Voz del Tintero queremos darle espacio a estos escritores que todo el tiempo piden pista. Pues aquí a mi lado derecho tengo a uno que ya tiene pista, pero no lo habíamos traído por acá, no lo conocíamos y queremos conocerlo y por esa razón lo tenemos aquí. Pero también tenemos a otra escritora, aquí tenemos una escritora que también nos va a acompañar en la mañana de hoy y quiero darle paso a Janet Posada en esta mañana aquí en La Voz del Tintero. Janet, bienvenida a nuestro programa literario. Aldair, muchas gracias, buenos días para todos, buenos días Emilio. Pues para mí es una alegría estar acá planteándole preguntas a Emilio Alberto Restrepo, que tiene mucho para contarnos. Yo quisiera empezar, Emilio, para quienes no te conocen, pues con una brevísima reseña. Sí. Pero venga, no se me adelante porque es que quería presentarla a usted primero y ya voy a pasar con el doctor, porque aquí ya hemos tenido doctores escritores y pues ahora voy a pasar con el doctor Emilio Restrepo Baena. Emilio, bienvenido y gracias por aceptar la invitación aquí a La Voz del Tintero. Aldair, es un placer, muchas gracias por la invitación, me parecen muy buenos estos espacios para ampliar el conocimiento de los posibles lectores, de la gente que ama la literatura, de los cuales estamos en sintonía con ellos. En el día de hoy trajimos a 2 escritores porque nos ha parecido y nos ha llamado mucho la atención el cómo será que un escritor entreviste a otro escritor. O sea, yo voy a estar aquí igual, pero tenemos una serie de preguntas formuladas para Emilio, porque queremos hablar de él, queremos hablar un poco de su historia, queremos hablar un poco de su trayectoria como escritor.
y también hablar un poco de su vida. Pero también quiero hablar un poco con Janet, porque Janet es la persona que conoce a Emilio, incluso fuera de micrófono me estaban comentando que Janet ha sido editora de Emilio, ¿cierto, Janet? Por supuesto. ¿Y es muy difícil hacerle edición al doctor? No, porque es muy juicioso. Ah, bueno, se comporta bien, se comporta muy bien. En términos editoriales se comporta muy bien. Sí, ya le está De los mandando- otros no venimos a hablar aquí. Del otro Los no. otros no. son reserva Vale. del sumario. Bueno, está bien, bueno, esa parte no la vamos a tocar, vamos a tocar lo estrictamente literario. Es lo que yo siempre digo, pero a veces me salgo por la tangente. Bueno, Janet, hablando un poco de ti, ya vamos con el doc. Cuéntanos un poco de ti. ¿Eres escritora también? Yo soy escritora y editora, soy de formación ingeniera, Ingeniera. pero bueno, la ingeniería le dio paso más o menos pronto a otro interés que tenía, que era el de la escritura, así que para encaminarme y vivir también un poco cercana, pues como a esto me dediqué a aprender el oficio de la edición. Terminé hace poco un máster en escritura creativa, paso mis días entre libros. Entre libros. Entre libros, sí. Ah, que eres una librófila neta. Sí. Y ¿cómo nace, cómo te conviertes en editora? ¿Cuál es el proceso para que llegues a hacer ediciones de libros? ¿Cómo editas los libros? Pues fue más o menos un azar. Realmente llegué a la edición porque quería buscar un oficio que se acercara a mi pasión, que era la escritura, y en uno de los talleres de escritura al que asistí varios años, íbamos a hacer algunos libros, yo dije, yo quiero aprender cómo se edita. En ese momento no había en Colombia una formación académica, pues, en el aspecto editorial, así que más o menos nos íbamos formando por ensayo y error. Entonces, cuando edité esos primeros libros, que fue en 2007, yo dije, uy, esto es muy hermoso, yo quiero convertirme en editora de tiempo completo. Y bueno, entonces camino de esos dos libros de uno de los talleres, me fui metiendo por el mundo de la edición, trabajé con la revista de la Universidad de Antioquia, con la Universidad Nacional, la sede de Medellín, y creé un sello editorial también que se llamó Hilo de Plata Editores, donde justamente a Emilio Restrepo le hicimos varias publicaciones. Ah, qué bueno. Les quiero contar que ya tenemos un par de amigos que han pasado por esta mesa que ya nos están sintonizando. No sé si recuerdan el nombre de Lina Marcela. Aquí ya nos está Saludes, sintonizando. comadre. Le manda un fuerte abrazo a ustedes y bueno, ella es una fiel seguidora de este programa. La tuvimos aquí y la pasamos muy, pero muy bien. Bueno, hablamos con el invitado. Digo original porque es que el invitado es él. Él es el invitado. Él es el invitado y Janet nos va a ayudar un poco con las preguntas, ya que conoce un poco más la trayectoria de Emilio. Doctor Emilio, ¿a usted le gusta que le digan doctor o Aquí Emilio? está prohibido ese uso tan... Ah, no, el doctor entonces tan sale, rígido. no, fuera, entonces no queremos más el doctor. Bueno, Emilio, cuéntanos un poco de ti. ¿Cuánto tiempo llevas escribiendo? O mejor dicho, ¿usted es antioqueño? No, soy un rolo disfrazado, absolutamente antioqueño, a veces hasta exageradamente montañero, pues. Sí, yo soy Emilio Restrepo, soy médico de formación y de formación dicen otros. Tengo un posgrado en ginecología y obstetricia, tengo otro posgrado en laparoscopia ginecológica, a eso me dedico, ese es el oficio mío, esa es mi especialización, pero descubrí por esas vueltas que da la vida y por esas posibilidades que a veces se presentan un poco azarosas y fortuitas, que en los libros podría tener una expresión que ya tenía como ciudadano. Como ciudadano a mí me gustaba conversar, me gustaba leer y me gustaba escribir. Lo que pasa es que escribir todavía no tenía las herramientas y los elementos y me gustaba contar y escuchar historias. Entonces la fascinación por las historias viene desde el oral. Al principio no encontraba en lo escrito un camino adecuado porque no conocía las herramientas, pero sí veía y sentía la fascinación por los libros y las lecturas, un poco desorganizadas, pero muy abundantes y muy prolijas, aunque no tuvieran pues un direccionamiento académico. Venga, y usted dice que es ginecólogo.
Esa pasión por la ginecología, ¿cómo nace? Cuando uno estudia medicina, uno tiene la oportunidad de ver todas las especialidades, todas las carreras, todas las materias, y uno descubre que tiene unas afinidades, en este caso de la ginecobstetricia, porque tocan una cosa impresionante que es el mundo femenino. El mundo femenino es insondable, es muy profundo, es muy amplio, no tiene un fin determinado, nunca se acaban sus posibilidades. Los niños son muy precisos, los viejitos son muy precisos, pero la mujer todo es un mundo. Y entonces en el enfoque médico de la mujer que sufre se encontraba esa posibilidad de atender la vida, que es la obstetricia, la atención del embarazo, el parto, el nacimiento y sus enfermedades y complicaciones, que le cuento de una vez son gravísimas. Entonces necesitan un entrenamiento muy profundo. Y también me permitía la posibilidad de expresarme médicamente con todo lo que me gusta, que es atender pacientes, porque hay especialidades médicas que no atienden pacientes. La patología está en un laboratorio, la microbiología está en un laboratorio, ni se diga la medicina forense que está con unos muertos, pero aquí estamos hablando de la vida. Y tenemos la posibilidad de atender desde pacientes muy jovencitas hasta pacientes muy ancianas, porque cada grupo de edad tiene sus enfermedades específicas, porque se puede hacer imágenes, usted puede trabajar únicamente en ecografía, en resonancia, usted puede trabajar en cirugía únicamente. Usted tiene unas posibilidades ilimitadas de actuación médica que permiten que nunca sea aburrida. Hay otras carreras un poquitico, con todo el respeto de mis colegas especialistas, un poquitico planas, un poquitico predecibles, muy tranquilas, donde no pasa nada. La obstetricia es una bomba de tiempo que le exige una formación muy profunda, muy académica, muy rigurosa, que es lo que me gusta. Además, tiene muchas opciones de trabajo. Yo no he estado un solo día de mi vida sin tener trabajo médico. Entonces permite una opción muy buena de vida, muy interesante y muy formativa. Y eso, lo que me estabas diciendo fuera de micrófono, esa es la profesión que te lleva de comer a la casa. Esa es la que me permite comprar el mercado, como digo yo. Genial. Incluso a veces lo lleva uno a severos peligros de vida, como la trabajoadicción. Hay tanto trabajo, tantas posibilidades, tanta posibilidad de actuar, que si usted se deja esclavizar, se esclaviza. Yo tengo compañeros que hacen 20 turnos nocturnos al mes. Wow. Y 3 domingos de cada mes. Les parece muy buena la posibilidad de trabajar, de ganar dinero, pero sacrifican mucha vida. Antes a mí eso me roba tiempo para mi vida y mis intereses, entonces traté de mantener un equilibrio que hasta hoy trato de mantenerlo, ¿cierto? Voy a darle paso a Janet porque tenemos un libreto, vamos a seguir el libreto, pero quiero comentarles a los oyentes que el hombre que tenemos aquí en nuestro estudio, aquí en esta mesa, es un hombre que tiene una trayectoria literaria muy interesante. Si se pueden dar cuenta, aquí tenemos un par de libros. Bueno, un par no, estoy siendo muy modesto. Tenía muchos libros, los cuales han sido escritos por él y del cual vamos a hablar un poco de su obra literaria. Janet, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Bueno, Emilio, ahorita que nos estabas hablando de tu profesión como médico, yo creo que en efecto pues has logrado sacarle mucho tiempo a tu oficio de médico para el del oficio del escritor, porque tu obra es bastante prolífica. Vos has escrito novela, cuento infantil, has hecho antologías, crónicas e incluso poesía, que es un género por el que casi no se te conoce. Yo quiero que nos vayamos a tus comienzos para empezar como a recorrer ese camino por tu trayectoria, que como decía Aldair es muy amplia. 1991, eso fue ayer, y te ganaste un premio con un libro que se llama Textos para pervertir a la juventud, que de entrada nos está contando mucho de lo que Emilio iba a hacer a lo largo de su carrera. Hablemos de ese libro que es poesía. Cuando te ganaste ese concurso, ¿ya habías escrito otras cosas? ¿Esto fue lo primero que escribiste? ¿Y cómo detonó ese momento tu proceso hacia la escritura? Ese libro lo escribí yo entre los 15 y los 25 años, porque ese libro recoge una trayectoria muy regular de una propuesta poética de la cual casi el 95% es mala.
Y hoy lo puedo decir con toda la claridad y sin vergüenza, por eso usted no me ha vuelto a ver nunca cometiendo un poema. Porque tengo la suficiente claridad para saber que el poema hay que respetarlo y que si yo lo asumo sería irrespetuoso para la poesía. Entonces, Esas son palabras mayores ya que usted ya no se meta con el poema. ya no me meto con el poema, le tengo tanto respeto, le tengo una devoción, de hecho leo mucha poesía, he tratado de conocer la poesía colombiana, tengo un profesor de taller que es poeta, dentro de su parte de su obra, la poesía es muy importante, tengo influencia de escritores poetas y he tratado de conocerla y mientras más la conozco, más la respeto y por supuesto menos la escribo. Entonces en esa época no tenía esa claridad, en esa época yo era un narrador oral, yo venía del barrio y en el barrio la tradición oral es fortísima, que también se vio alimentada por la tradición familiar de la oralidad y la tradición barrial y esquinera de la oralidad. Yo venía de la conversación, yo era un muchacho de barrio conversador que me encantaba escuchar historias y contar historias, ver películas y contar películas. Si esa profesión hubiera existido, contador de películas, yo me hubiera matriculado inmediatamente terminado el bachillerato. Contador de películas. Yo fui contador de películas de barrio. Una película que duraba 1 hora y media, yo la contaba en 3. Ah, mire usted. Y entonces, cuando yo trataba de llevar, después de mis lecturas, yo trataba de llevar muchas de las historias mías a la literatura, o por lo menos a los intentos precoces de hacer cuentos o relatos, incluso traté hasta de hacer una novela cuando tenía 14 o 15 años, eso era horrible, eso no me salía. Mi mamá era profesora de español y era mi principal crítica. Yo pensé que yo no era hijo de ella, yo que me negaba como el presidente que niega al hijo, porque ella me quería mucho, pero negaba mis libros, mis cuentos, le parecían horribles. Entonces yo decía, algo no está funcionando bien en mi narrativa, soy mal escritor de cuentos. De ahí quedaron 2 cuentos que después se volverían importantes en mi trayectoria. Uno se llama De cómo le creció el cuello a las jirafas, lo escribí a los 14 años, lo mandé a un concurso cuando tenía 40 y me lo publicaron cuando tenía 45 y se leyó en el Cono Sur porque lo cogió el Ministerio de Educación de Argentina y se lee en Argentina, en Chile y en Uruguay y probablemente el libro más exitoso mío, lo escribí a los 14 años. Y vale decir que es literatura infantil, que es como otro de esos pequeños caminos que has recorrido. Exactamente, literatura infantil lo escribí para un concurso de la época del Círculo de Lectores. De ahí me quedaron 3 cuentos que todavía existen. Uno publicado, el de cómo le creció el cuello a las jirafas, otro también publicado en la colección de palabras rodantes, de cómo le creció la trompa a los elefantes, y otro inédito que se llama de cómo le creció la caparazón a las tortugas. Eran propuestas infantiles, juveniles, juguetonas, ingeniosas, que persistieron el tiempo. Y hay otro que se llama Recochar es una nota, que lo hice yo cuando tenía 14 o 15 años, 16 años, porque estaba en sexto bachillerato, lo que llaman 11, y me gané cuando era médico general un concurso en el Seguro Social. Y me dieron una placa, entonces fue la primera vez que me gané un concurso y quedé muy contento. Y era muy charro porque uno de los jurados dijo que ese cuento era una copia vulgar a Los Cachorros de Mario Vargas Llosa, y yo no me había leído Los Cachorros. Entonces yo tratando de defender mi honestidad, diciéndome, yo no me he leído ese libro. No me lo he leído, eso es un libro que salió de mi imaginación y de un paseo que hicimos con unas muchachas. Sí. Recochar es una nota. Entonces, esos fueron los intentos de narrador. Como ves, fueron fallidos en su momento, ya después se recuperaron. Pero lo que no fue fallido, y eso lo entendí 30 años después con el profesor Macías, fue que algunos destellos de lo que yo pensaba que era poesía, sí funcionaron. Pero era poesía no de alta elaboración metafórica y de alto rigor literario, sino que era una poesía festiva, humorística, que tenía unos toquecitos juguetones que las hacía un poquitico universal. Sin ser alta literatura, era agradable de leerlo. Entonces yo empecé a recopilar todos los que me quedaron entre los 15 y los 24 años, los condensé en una colección que llama Textos para pervertir a la juventud, y un día los mandé a un concurso en la Universidad de Antioquia, y ese concurso ganó y me llamó por allá una editora, que quién era yo, que eso era tan original, que eso tenía unas profundas influencias de Bukowski, y yo a Bukowski no lo conocía en esa época.
Y entonces eso era muy raro. Yo decía, pero ¿de dónde saca uno todas esas influencias que le hacen escribir de autores que ni siquiera conoce? El uno me dice que Vargas Llosa, el otro me dice que Bukowski. Entonces ahí entramos al concepto de inconsciente colectivo, ahí entramos a otros conceptos que después fui incorporando, pero quedaron los de textos para pervertir a la juventud, que esos todavía se dejan leer. Y fue muy interesante porque esos salieron 2 ediciones como de 1000 en esa época. Y me tienen que creer, eso se vendió solo. Y eso íbamos a unas cosas de poesía, unos recitales donde todo el mundo acá, candelitas, otros hacían con el bareto así. Pero allá eso se iluminaba y la gente se ponía toda trascendente y yo bregando a que se rieran, porque eran propuestas de humor y la gente no, se tocaba el pecho, que la poesía, que me transporta. Yo decía, la poesía es muy rara, porque lo que yo hago como un chiste, como una propuesta humorística, estas niñas se la toman con trascendentalidad y me veían hasta bonito y todo. Mire usted. Entonces era una cosa muy rara porque yo no entendía qué estaba pasando con esos textos. Pero empecé a ver que cuando traté de conocer a los grandes poetas, a las grandes propuestas literarias de la poesía refinada, buena, yo dije, no, yo no soy capaz de llegar a estas alturas. Y fui dejando de paso la construcción de poemas y fui reforzando el interés por lo narrativo, Sí. por los cuentos y después por las novelas, pero más o menos es lo que tengo que decir de eso. Pero fue una cosa exitosa, a mi pesar, porque yo no pretendía nada con eso era una colección de juegos, muy influenciado por Cortázar, eso sí. Usted ahí puede buscar el camino en Historias de Cronopios y de Famas, en Último Round, en La Vuelta al Día, en 80 Mundos. Ahí están las bases de ese libro, porque yo creo que yo estaba muy influenciado por él. Ahora que lo leo, yo veo ahí sembrado el indicio de Cortázar en cada una de las esquinas del libro. Pero yo no lo sabía en ese momento, ahora las descubro. Pero entonces, de cómo le creció el cuello a las jirafas, podemos decir que es el primer libro tuyo. No, ese es el 12º libro. El 12º. Pero fue históricamente haciendo esta retroproyección a la prehistoria. Lo escribí cuando tenía 14 años y lo dejé por ahí tirado. Entonces, ¿cuál fue el primer libro que alguien vio y te dijo, bueno, este lo vamos a publicar? ¿Y a qué edad fue? Porque si escribiste a los 14 años, entonces el resto de tu vida, aquí deducimos que lo hiciste te preparaste para ser médico. Se me atravesó la medicina. Se te atravesó la medicina. medicina y la medicina es absolutamente absorbente. Total. Yo estaba en una universidad muy competitiva donde se espadeaba con el último journal, al que más supiera, al que más discurso tuviera. Sí. Era una universidad nueva que estaba tratando de ganarse un espacio en la ciudad. Hoy es una universidad de mucha tradición, pero en ese momento era nueva. Cuando yo me presenté no había salido ni la primera promoción de médicos. Entonces nos tocaba hacer camino y el compromiso con nosotros y con nuestros papás y con nosotros mismos y con la universidad era, son los mejores y no hay opción. Entonces nos tocó estudiar y nosotros nos clavamos a estudiar. Yo me clavé a estudiar entre los 16 y los 23 años. Entonces ahí dejé de un lado la literatura, de pronto conservé mi afición por el cine y por la lectura, pero no hice como nada escrito. De hecho, le digo yo que entre los 15 y los 24. Pero eso no quiere decir que hayan sido publicados. La primera publicación salió en el 91 a partir del del concurso que me gané de poesía en la Antioquia. Entonces salió publicado y eso es un sueño, que alguien lo publique, verlo publicado, ver ese libro en la mano, ver que la gente se lo compra. También lo que usted escribió Ve que la gente lo busca uno, usted es el del libro, me lo vende, me lo consigue. Salieron 2 ediciones de 1000 ejemplares. Y después la gente me la seguía pidiendo y pidiendo y pidiendo, pero ya me daba pena sacarlo. Usted me ha visto que a mí me gusta publicar, y ese libro no lo he querido republicar ni reeditar. ¿Qué hice yo? Lo tiré al blog para que la gente que me lo pide, vea, hombre, lo tengo gratis. Además, ya me lo piratearon también, por supuesto, en fotocopias. Y te han plagiado, además, Ay, me algunos plagiaron 2 poemas. temas. Plagiado con descaro. Profesores de la de Antioquia con los estudiantes, que yo los denuncio ahí. Sí. Mire usted. Bueno, entonces, ¿tienes más de 12 libros publicados? No, tengo 23 publicados. 23 libros publicados. Al día de hoy, 23. Bien. Entonces, la primera vez que te publicaron, ¿cómo te sentiste? Es una cosa es muy emocionante. Y la última también. Ya eras médico, ya en ese momento eras médico. La primera vez que me publicaron un libro físico, era médico graduado, era médico general. Era estudiante de ginecobstetricia. En el 91, ya era estudiante de la residencia de ginecobstetricia
que fue un ambiente muy propicio para ese libro. Esa literatura poética, todo el mundo en mi generación mantenía el libro del inventario de Mario Benedetti aquí. Yo pretendía que todo el mundo tuviera en el otro lado el de textos para pervertir a la juventud. Por supuesto no lo logré. Pero eso quiere decir la afinidad que tienen los estudiantes por la poesía. Y entonces los estudiantes encontré un campo pero fertilísimo. En la Universidad de Antioquia, donde yo estudiaba el posgrado, encontré y la gente lo buscaba, la gente lo leía, la gente lo subrayaba, la gente lo citaba. Una vez en un periódico de Urabá, alguien me trajo el recorte del periódico de Urabá donde alguien había reproducido uno de los poemas de ahí, Urabá Graffiti 88, ahí está, ahí aparece. Aparece ahí. Y donde en páginas de internet se me roban con descaro varios de los textos. Les cambian 2 o 3 cositas. Incluso resulté por ahí como medio ícono gay en una página de gays. No me diga. Merlín Púrpura. Oiga, y vaya, quítese de ahí, pues, porque coger esa fama es muy fácil, pero quitársela es muy difícil y empieza esa llamadera de amigos mirándome con doble golpe de pestaña. Sí. Entonces dije, no, porque eso apareció en una página de internet, el Merlín Púrpura, ahí se puede buscar. Y yo le dije, hombre, muchachos, no, a mí no me gusta eso, quiten el poema de ahí, además digan por lo menos que lo compuse yo, pues, pero y me lo plagiaron groseramente, sí. Muy bien. Ya. Emilio, ahorita decías que la medicina es una carrera muy absorbente, pero a juzgar por tu literatura te ha dado muchísimo material para la escritura. Yo quiero que hablemos un poco de esto. Ahorita nos vamos a ir por otro camino que es la de la creación de un personaje, pero quiero que nos hables de cómo has podido vertir a tu literatura las historias médicas que pasan como por 2 corrientes, ¿cierto? Hay una que está muy ligada al humor o a la cotidianidad de la vida en los hospitales, pero hay otra que se ha ido volviendo muy importante, creo que cada vez más, que es la denuncia de lo que sucede con el poder tras el poder, digamos, en los asuntos médicos. Entonces hablemos, ahí tendrías que hablar de novelas, por ejemplo, como El pabellón de la mandrágora, algunos cuentos que están en el libro de Gamberros y, por supuesto, tu libro Crónica de un proceso, Aquí está. Medicina bajo sospecha y Nos robaron la clínica. Hablemos de ese mundo de la medicina que está vertido ahí. Sí, es muy interesante porque a uno le pregunta mucho en los talleres y en las entrevistas que de a dónde saca los temas. Y hay escritores que son muy inteligentes, que son muy ingeniosos, que se inventan los temas de la nada y hacen una elaboración de temas. Usted vio aquí a Carlos Velázquez inventándose 5 cuentos en una gentada. Sí. Yo no tengo esa capacidad, yo no me invento nada porque mi capacidad de creación no es muy aguda, pero mi capacidad de observación sí. Entonces, ¿qué estaba haciendo yo en los hospitales? Estaba ejerciendo mi función como médico, estaba trabajando como un profesional muy comprometido con mis pacientes, con mis instituciones, con mi compromiso académico con los estudiantes, pero yo observaba que en el día a día me perseguían las historias. Usted ha visto que las primeras historias mías eran barriales, los círculos perpetuos, qué pasó en el barrio, a quién mataron, la venganza, el barrio. El barrio me formó demasiado y me dio demasiado tema. De hecho, usted misma publicó el libro de Gamberros, que es una recopilación de temas barriales que vienen de esa época. Pero cuando yo empiezo a coger el tema de la medicina, empiezo a ver que se puede hacer una profunda reflexión sobre el dolor, una profunda reflexión sobre el amor, una profunda reflexión sobre la pérdida, unas anécdotas impagables desde el punto de vista del humorístico. Yo voy a trabajar todos los días, pues yo le garantizo que yo todos los días, sin burlarme de nadie, tengo una carcajada. Porque algo pasa, la medicina es muy rara, uno en la medicina ve a la gente con dolor, pero la ve desnuda de cuerpo y alma. La ve contándole sus grandes pecados, porque la gente dice que al cura se le puede mentir, pero al médico no. Exacto. Entonces uno ve una cantidad de cosas y gente vulnerada, gente dolida, gente angustiada por la posibilidad real de la pérdida del hijo, la pérdida de la madre, la pérdida de la salud, la muerte, de la vida propia. Entonces eso empieza a abrir una cantidad de espacios que inicialmente, un poquitico irresponsable, yo empecé a contarlo desde el humor, porque había anécdotas muy divertidas. Yo empiezo a ver que todos los días yo oía y anotaba, oía. Los fines de semana me iba para una finca, para donde unos amigos, a conversar, y yo empezaba a contar historias y yo veía que el asombro era total.
Empezamos a hablar de política y cada cual se aburría o decía cualquier cosa. Empezamos a hablar de fútbol y cada cual decía. Pero empezaba a contar historias médicas y todo el mundo le paraba bolas a lo que estábamos contando y todo el mundo quería saber más. Y en la mitad del discurso la gente soltaba unas carcajadas que yo no lo lograba ni contando un chiste, porque en otros casos no sé contar un chiste. Pero contando historias, anécdotas que yo pretendía ser graciosas, no lograba humor. Pero contando cosas médicas, las carcajadas eran histéricas. Yo decía, aquí hay algo, aquí hay un filón interesante. Entonces empecé a recoger historias, inicialmente recogí historias de barrio, que fueron las que logré en mi primera novela, pero las historias médicas que venía recogiendo, una vez para una convocatoria del municipio de novela, yo cogí lo que eran cuentos y le metí una costurada a eso, me inventé un hilo narrativo medio forzado y me inventé una cosa que es el Pabellón de la Mandrágora y resulta que se ganó el premio de novela. Entonces lo que eran narraciones autónomas, independientes, con un fin anecdótico, humorístico, en esa época no tenía trascendencia, yo no tenía la finalidad de que fueran una reflexión sobre la vida, sobre el ser humano, sobre el sufrimiento, no, eran anécdotas de conversador de barrio. Cuando le metí un poquitico de refinamiento, le metí un poquitico de rigor, un poquitico de literatura, vi que eso se podía mejorar muchísimo y la reescribí por una sola razón, necesitaba un elemento narrativo y necesitaba que fuera literatura más seria. Entonces me inventé el auxiliar de enfermería que cuenta la historia, porque yo lo estaba contando en primera persona como especialista y tenía todo el conocimiento, pero no tenía la credibilidad. Okay. En cambio, cuando le puse voz a una muchacha que le dio un cólico, que resultó una apendicitis, la misma historia que usted contó exactamente igual, ahí está relatada en el libro. Entonces, cuando ella la contó desde su perspectiva, vi, este es el tono que yo estoy buscando para contar esa historia. Entonces me convertí en mujer. Ajá. Con razón me estás metiendo en páginas gay. Entonces me convertí como narrador en una mujer, cogí el lenguaje narrativo de una señora inteligente que mira el mundo desde su perspectiva, no de especialista, sino de auxiliar de enfermería, y encontré el tono, mandé las historias ya unidas por ese tono narrativo unificador al concurso de novela del municipio, me gané la convocatoria. Y eso fue otra alegría. Y entonces ya la gente lo leyó muchísimo. Y el alcalde de la época se metió él era escritor, se metió una entusiasmada muy grande con ese libro y lo recomendó y lo distribuyó, pues lo apoyó mucho. Y entonces eso hizo que el libro fuera más o menos bien conocido. Salieron 2 ediciones, se vendieron mucho, pero por supuesto, mis buenos amigos los piratas lo cogieron. Entonces antes me invitaban a los colegios, cada semestre, a varios colegios. Yo estuve recorriendo todos los colegios, muchos colegios de Medellín, leyendo el libro con los muchachos. Las carcajadas estaban garantizadas, la lectura y la lealtad estaba garantizada, pero de un momento a otro me invitaban, pero me sacaban copias piratas. Entonces yo decía, esto ya lo piratearon. Entonces, precisamente como yo amo a mis buenos amigos los piratas, la monté en el blog. También la monté en el blog. Ya lo piratearon. Bueno, entonces vamos a leerlo. No ganen plata, pero léanlo. Entonces se los publiqué en el blog. Entonces esa primera aproximación fue un poquitico también juguetona, festiva, anecdótica, un poquitico risueña. Pero vi que había un mundo muy horrible detrás cuando me llegó el primer a mí, que fue la demanda. Un día un compañero médico me metió en una demanda terrible por una complicación que se presentó a una señora, pero yo no hice nada porque la complicación se presentara. Las complicaciones se presentan, yo apliqué todas las guías, apliqué todos los protocolos, traté de hacer lo correcto, pero se presentó la complicación. Y entonces un compañero mío que tenía una pelea personal conmigo, que yo no sabía que la tenía, les vendió un peritaje médico legal a ellos diciendo que yo había obrado mal y que yo era poco menos que un asesino, y él no pensó que eso iba a llegar tan lejos. A la semana me estaban amenazando de muerte, a la semana estaban llamando a la clínica que iban a poner bombas. No diga. ¿En serio? Ahí está narrado. Eso se volvió un problema muy serio. Entonces yo vi que la medicina seguía igual de profunda, de trascendente, pero que ya no era tan graciosa. Porque me estaba tocando las carnitas, me estaba tocando el sueño, yo ya no dormía, tenía en peligro mi patrimonio, tenía en peligro mi amor propio, ya estaba paranoico porque entonces el asesino... Y usted no sabe lo que es que un juez le diga a uno, diga a este despacho el sindicato de homicidio culposo. Entonces yo ya no era un doctor importante en la ciudad, no, yo era un sindicato de homicidio culposo.
Entonces eso cambió mi forma de ver la medicina. Yo la seguí ejerciendo, pero cambió todo en mi vida. Entonces, ¿qué hice? Pasé de ser un esclavo de la medicina, de trabajar 16 horas diarias o hasta más, a trabajar 4 horas diarias. Ya empecé a dejar de mirar la medicina como proveedora de elementos, de ideas para textos de ficción humorísticos, y ya se volvieron temas de reflexión, y vi que había una profunda seriedad. De vez en cuando se le escapa a uno el comentario gracioso, festivo, juguetón, pero que había mucha trascendencia detrás de eso, y empecé a mirar que había un universo, que es la parte fea, sucia, oculta, desconocida para la mayoría de las personas que no están adentro de los hospitales, y yo estaba adentro, y había cosas que no me gustaban, y había cosas que me vulneraban, y tenía la intención de seguir escribiendo mucho. Ahí está el material perfecto. Entonces empecé a coger todas esas historias y empecé a recopilarlas. Tuve en un solo año la fortuna de que me demandaran, me amenazaran de muerte, me quebraran en la clínica, nos la robaran. Pasar del éxito a la amenaza de indigencia tan rápido, eso es una cosa que vulnera, y quedan varias opciones. ¿Qué año fue ese? ¿Qué año fue ese? 2002, 2003. Vaya añito, ¿no? Queda la opción del suicidio, que yo no tengo la personalidad suicida, de la autocompasión y la autocrítica demoledora para entrar en depresiones y cosas de esas. No tengo la personalidad para eso. Estoy hasta ahora, gracias a mi Dios, protegido por eso. Hasta ahora, uno no puede cantar victoria de eso. O tiene la opción de hacer un reinvento de la vida. Bueno, ¿qué vamos a ver con esta vida, hermanito? Tengo 30 y punta de años y haciendo cuenta en Colombia, esto dura como hasta los 80 y punta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a pasar bueno o vamos a pasar maluco? ¿Vamos a hacer cosas que valgan la pena o vamos a seguir exponiéndonos a que nos paguen estas cosas horribles? ¿Qué hacemos? Entonces, llevé las cosas hasta un punto que yo creí que fue justo y bueno, que es trabajar en las adecuadas proporciones donde yo pudiera ser inteligente, creativo, solidario y muy buen médico, porque trabaja poquito pero muy concentrado y sin afán de plata. Sin afán de plata. Los primeros años de mi vida estaba motivado porque tenía que pagar una acción. Aquí ya no tenía eso. Aquí vamos a hacer una medicina bien buena, y me volví lo más de buen médico. O sea, me volví muy comprometido y muy convencido de que estaba haciendo una cosa correcta y que podía ayudar mucho. Y empezaron a aparecer las historias, las serias, las consolidadas, y ya iba en un proceso de aprendizaje que me permitía de pronto escribirlas mejor que años antes, que tenía las mismas historias, pero que no las veía, no tenía la sensibilidad, pero tampoco tenía la habilidad ni el entrenamiento para hacerlas bien hechas. Entonces ahí es donde sale esa saga que usted tiene ahí, que es la trilogía perversa de la salud, donde sale el pabellón de la mandrágora, después Y nos robaron la clínica, y después Medicina bajo sospecha, que usted ha visto que han sido acogidas con mucho entusiasmo. Y en la base, discúlpame Emilio, está Crónica de un proceso, que a mí me parece que es un libro interesante porque es, digamos, la semilla de estos otros, pero también te abrió puertas como conferencista. Ay, qué pena, se me había olvidado, se me olvidó el niño Decir chiquito. decir que es conferencista. No, se me olvidó el libro, El niño chiquito. Todo esto empezó, toda esta gesta médica. Claro que es primero el pabellón de la mandrágora, pero es el que le digo que era pues así de bacanería. Que está en pero otra, cuando en la aparece otra el línea. dolor, el dolor, yo no quiero sentir mucho dolor en la vida, pues le soy sincero, porque a mí no me gusta mucho sufrir, pero el dolor es muy formativo. El dolor reencamina la inteligencia y reencamina el accionar hacia un elemento, hacia una postura mucho mejor y mucho más productiva. A mí me apareció el dolor y yo, en vez de asumir la actitud que dictaba mi deseo, que era asesinar a mi colega, era lo más natural. Uno tiene que matar a una persona mala, pero yo no soy malo, ni soy asesino, ni tengo eso dentro del código de valores. Entonces dije, si no puedo matar a este sinvergüenza, ¿qué hago? Voy a hacer una catarsis, que es uno de los elementos buenos de la literatura, que hay escritores que dicen que no, pero que yo digo que sí, que es sanadora, es curativa, le permite vertir todo ese odio, toda esa rabia, toda esa frustración en un proceso creativo que puede ser formativo. Entonces yo hice un libro que llamaba Crónica de un proceso. Cogí el expediente, empecé a recrear de manera objetiva, sin decir mentiras. Es el primer libro, mi mamá me dijo que era el primer libro en que no decía mentiras. Entonces cogí el libro, cogí el expediente de manera cronológica, en una línea de tiempo, y empecé a contar.
Un día llegó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto, y empecé a contar que eso estaba lleno, es una novela policíaca, estaba llena de mentiras, estaba lleno de intrigas, estaba lleno de falsos culpables, de falsos amigos, hasta muerto tenía. Entonces era una novela de crimen y yo empecé a contar todo eso en una reflexión no juguetona ni humorística, absolutamente triste y reflexiva de lo que era ejercer la medicina, tener una complicación, enfrentarse con la voracidad de abogados que se quieren volver ricos con el trabajo de uno, enfrentarse a elementos que ahí están pero que uno no los veía, como la envidia, en círculos de alta formación intelectual. Estamos hablando de médicos con 2 y 3 especialidades, profesores bilingües de varias universidades, y usted ve la envidia como se ve en el puesto de debajo del metro. Increíble. O sea, no hay mucha diferencia entre esa envidia formada, esa envidia con pergaminos, esa envidia con diplomas y la callejera. Son los mismos pecados de la humanidad. Y ahí estaban reflejados, yo no lo había visto. Entonces me enfrento al resentimiento, me enfrento a la rabia porque el otro tiene éxito, porque al otro lo invitan a televisión y a él no, porque el otro tiene el consultorio lleno y él no, porque le dicen que el doctor es muy bueno y a él no le dicen eso. Entonces empieza la envidia, empieza la intriga, todo eso queda reflejado en la crónica de un proceso, se hace una relatoría de lo que fue el proceso, de lo que fue la dolorosa muerte de la paciente, que no fue culpa mía, yo salí exonerado en un proceso civil y penal. A mí me iban a meter a la cárcel, porque eso fue una tentativa un homicidio. Y entonces yo salí libre de eso en derecho, aplicando las guías y los protocolos médicos. Yo no llegué borracho, yo no operé por plata, yo no me puse a hacer cosas que no sabía, simplemente se presentó una complicación inherente al riesgo de ser operado y estar vivo. Y eso me generó una reflexión. Entonces hice un libro sanativo, curativo, catártico, que resultó ser un éxito editorial, porque entonces lo cogió una universidad y lo montó para su cátedra de ética. El rector, un hombre muy inteligente y muy prestante, lo leyó y dijo, hombre, esto es toda una clase de ética. Entonces empezamos a hacer un ejercicio académico que consistía en conversar con los abogados de la universidad, con los profesores de ética, con los estudiantes nuevos y con los clínicos, con los que trabajamos en medicina y operamos. Y empezamos a hacer unas reflexiones y eso fue un éxito, porque ese libro lo empezaron a vender casi que como material de lectura, así como compran el libro de anatomía. Sí. Entonces compraban el libro como una propuesta de ética. Y durante muchos años se manejó así en la universidad. Ya después hubo cambio de directivas, cambio del programa cultural y de pronto otra persona o no lo leyó o consideró que no era tan bueno para sus intereses y ya cambió. Pero tuvo su momento. Y fue leído y muchas generaciones de médicos, enfermeras y abogados de esa universidad lo han leído, algunos lo llevan obligados si no les gustaría, pero como todo lo académico, pero se leyó y me he encontrado gente con los años que le dicen a uno, profe, usted que le gusta escribir, se debería leer un libro que se llama Crónica de un proceso y le me lo han dicho 2 veces. Porque no recuerdan al autor. Qué charro. No Claro. recuerdan quién fue el autor. Sí. Y entonces dicen, no, ese libro es bacano porque es de un ginecólogo. Yo conozco al protagonista. Entonces eso me pasó con el libro. Pero entonces el libro fue escrito en la mitad de una transición. Dentro de las anécdotas como formadoras de situaciones graciosas, a las anécdotas y las historias de vida como formadoras de procesos críticos, analíticos o de denuncia. Y eso cambió mi discurso en lo médico. Entonces pasó de ese humor desaforado que hay en el pabellón de la Mandrágora, que puede ser salvaje. Ahí hay un manejo salvaje de las historias y de la narrativa, hacia una propuesta un poquitico más decantada, que aparece después en Y nos robaron la clínica y aparece después en Medicina bajo sospecha, donde ya hay denuncia, donde ya hay cosas muy concretas, donde ya hay una observación de una persona mucho más adulta, mucho más aterrizada, mucho más ponderada, menos salvaje, porque es que las mujeres que me han influenciado se obstinan en quitarme el salvajismo, que era lo bueno que yo tenía cuando tenía 20 años. Claro. La mamá, la hermana, la esposa, la amiga, la compañera, la profesora, todo el mundo. Y entonces, a raíz de la demanda, bueno, escribes estos 3 y dejas de lado el tema de los hospitales y entras al tema policíaco. Pero eso ha sido simultáneo. Sí. Eso, incluso el tema policíaco
ha tocado y se ha servido y se ha alimentado de temas médicos. El expediente Monaguillo. El expediente Monaguillo. El expediente Monaguillo es un derivado del último libro que se llama Medicina bajo sospecha. Yo estaba contando un capítulo sobre la historia de un médico que producía abortos criminales, porque antes los abortos no era como hoy. Antes los abortos se hacían en clínicas clandestinas o normales y había que instrumentalizar el aborto. A la señora había que ponerle una anestesia, había que meterle un aparato por la vagina y había que meterle unas cucharas y unos raspados por la vagina para hacer un curetaje, un raspado, para hacer un aborto. Estamos hablando desde 20 años para atrás. A partir de la aparición de una pastilla, que todos conocen, que ya las adolescentes la conocen más que yo y más que nosotros, ya los abortivos no son instrumentales, sino que son químicos. Entonces la gente dice, tengo un atraso, se toma un par de pastillas por aquí, se mete otras 2 por la vagina y en 8 horas tiene resuelto su problema. Entonces las nuevas generaciones de hoy les queda difícil entender que antes había que irse para una clínica a hacerse un aborto. Pero en la época que narro los hechos, eso se hacía. Y el médico hacía abortos en clínicas. Como no era especialista, le fueron cerrando las puertas, entonces las hacía en centros de salud de barrio. Se lo pillaron, le empezaron a cerrar las puertas y se quedó sin dónde hacer una cosa que era muy productiva, muy rentable. Entonces, ¿qué hizo el tipo? Se cogía a las pacientes, se hacía pasar como pareja de ellas y se iban para un motel. Y en el motel él hacía una doble función, sin recursos, pero era un hombre muy hábil y muy aventado y hacía la doble función. Le ponía la anestesia por la vena y le metía los instrumentos por la vagina y les hacía el aborto en el motel. Ya. Como es lógico pensar, lo hizo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces, hasta que un día pasó lo que tenía que pasar. Claro. Tan se le murió la paciente en el motel. De la vida real. Entonces el hombre se metió una encartada con esa pobre pacientica y hizo todo lo posible por deshacerse del cadáver, y él trabajaba en una institución del Estado, en complicidad con algunos compañeros, la logró meter por urgencias con el cuento de un infarto, y inicialmente se infartó la muchacha, pero entonces los hermanos de la muchacha empezaron a preguntarse cosas. Pero ¿cómo que se infarta mi hermana, que era deportista de alto nivel, de 25 años, que no fumaba? Algo pasó ahí, empezaron a esculcar cosas y encontraron evidencias de que no era una muerte cardíaca. Entonces yo estaba contando esa historia en ese libro que se llama Medicina bajo sospecha, y el profesor de literatura, que es un hombre muy agudo, el profesor de literatura, el profesor Macías, dijo, hombre, esa historia tiene una fuerza autónoma que hace que merezca ser contada de manera autónoma, y vos ya tenés montado todo el sistema de investigación que es tu detective Joaquín Tornado. Quiero que nos detengamos ahí, Emilio, porque yo creo que es muy importante. Ahorita hablabas de ese paso a la novela policíaca, y este paso a la novela, digamos que no es posible sin un detective, ¿cierto? En tu caso es el detective Joaquín Tornado. El fragmento que leímos al comienzo es una suerte de presentación que hace el detective al comienzo de una novela que es El abrazo de la viuda negra. Es un detective muy particular, ¿cierto? Yo quiero que hablemos de esa creación de este personaje. ¿Cuándo apareció? ¿Cuándo dijiste, uy, este es el tipo de detective que yo quiero para mis novelas, que además trajo a otros, al fiscal Agustín Restrepo, a Caro, bueno, a todos estos que van apareciendo y que constituyen como esa red que le permite resolver los casos? Es casi, perdón, Jane, es casi que Joaquín se vuelve como su Sherlock Holmes o algo así. Guardando las proporciones, sí, y sobre claro, todo la necesidad local. Es el de la casa, papá, es el que, claro. El otro es muy inglés. El Sherlock Holmes criollo. Es que el Sherlock Holmes es un arquetipo que de pronto aquí no nos funciona. El Sherlock Holmes está diseñado para la campiña inglesa, está diseñado para el Londres del siglo XIX. Sí. El hombre se sentaba con una pipa, el hombre tiraba su heroína, el hombre se tocaba la barbilla y casi que sin salir, en un proceso de una inteligencia portentosa, él recreaba el crimen y con indicios externos o inferidos o intuidos, él llegaba a la conclusión del caso. El detective literario ha evolucionado. Esa primera novela de enigma que hizo Sherlock, que hizo Agatha Christie o que hicieron otros,
sigue siendo muy agradable, pero sigue siendo poco verosímil para las necesidades de esta época. Usted necesitaba algo más real, algo Entonces, más... entonces yo tenía muchas historias para contar que implicaban crimen, implicaban investigación, implicaban uno de los elementos importantes que es denuncia de ciudad, narrar la ciudad. Entonces yo empecé a juntar una serie de elementos que era historias que ocurrían en Medellín. Generalmente involucraban crímenes. Los crímenes normalmente son de dos órdenes. O alguien se roba algo que no le pertenece o alguien mata a alguien que no tiene que matar. Generalmente esos son los dos tipos de crímenes. O alguien roba o alguien mata. Y alguien queda muy insatisfecho por el robo o por la muerte y decide investigar. El panorama es, el esquema es sencillo. Se produce un robo, se produce una muerte, alguien queda insatisfecho y la ley no es suficiente para llegar a la resolución del crimen, o porque no le interesa, o porque no tiene recursos, o porque no están capacitados, o porque no le interesa. Entonces se recurre a un detective privado, pero yo tenía que trabajar en la ciudad donde estoy ejecutando la acción, y entonces yo no puedo traer un hombre de pipa, tocándose la barba, experto en Londres del siglo XIX, yo tengo que traer un detective local. Entonces empecé a conversar con amigos y conocí al menos 2 detectives. Es lo menos glamuroso que yo conozca en la vida. O sea, no tiene, usted dice, pero este man trabaja en mecánica automotriz, o este man es carretillero, o este man es qué, y era detective. Perfecto para mimetizarse, perfecto para mimetizarse. En una conversación que tuve con Fabio Restrepo, el actor, el de Víctor Gaviria, que era taxista, como él era tan chicanero, una vez me dijo que él también había sido detective, y esa es la típica pinta del detective colombiano, la de Fabio. Entonces es muy raro porque entonces yo tenía que poner a actuar un hombre inteligente local, lleno de imperfecciones, lleno de pecados ocultos y de vida secreta, y lleno de angustias. Entonces me apareció Joaquín Tornado. Y Joaquín Tornado hice la forma de imbrincarlo en los procesos narrativos que yo ya tenía. Yo ya tenía la historia de un secuestro que le sucedió a un personaje cercano a mi vida. Le ocurrió un secuestro y después le tocó de hacer el papel de intermediador de secuestros. Entonces yo lo puse a actuar a Joaquín Tornado en ese papel de intermediador de secuestros, y ahí fue que él descubrió su vocación de investigador. Ahí todavía no era un detective que vendía servicios. Ahí era un pobre diablo desempleado que lo habían echado de la policía y que debía favores. Entonces un fiscal lo cogió y le dijo: venga, papito, que usted está aguantando mucha hambre. Venga, y conozco muchos pecados suyos. Necesito que se infiltre por allá en un pueblo para que infiltre la guerrilla y para que infiltre los secuestradores, que necesitamos negociar un secuestro. Y el tipo era un gato callejero, él no tenía profesión, era un ex policía echado por una serie de pecados que después contaremos en otra novela. Y entonces el hombre se mete a interactuar ahí en ese secuestro, y eso resultó ser un delirio. Esa primera novela se llama Música de buitres, que está en el primer libro de Bolivariana. Está en el primer libro de Bolivariana, aquí hay 2 novelas. Música de buitres muestra la forma como él hace esa investigación, se mete a un trabajo de campo, resuelve el problema del secuestro, es impresionante el final, y al hombre le queda gustando el sabor de la investigación, ve que hay un campo que nadie más está copando en la ciudad, y el fiscal le dice: vea, usted no sirve para nada, hermano, pero ahí mostró que usted tiene buen talento, vea, hágale, que yo le ayudo, yo le mando los casitos que no se resuelvan por aquí, yo le tiro clientela. Y lo ha cumplido hasta ahora porque ya lo llevamos en 7 libros. Mire usted. Entonces el hombre se mete en unas investigaciones y se mete en el mundo del robo del arte. Hay un cuadro de Obregón, de Alejandro Obregón, que se pierde y resultan 8 copias en la calle. Entonces se explora el mundo del robo, se explora el mundo de la falsificación de arte, se explora el mundo del mercado negro, se explora el mundo de esas falsas bien pensantes, esas familias de bien que tienen una cochambre por debajo en el manejo de sus aspectos económicos, en el manejo del arte. Es una denuncia impresionante lo que uno descubre ahí, porque tuve la oportunidad de conversar con negociantes del mundo del mercado negro del arte aquí en Medellín. Sí. Impresionante. Y se mueren de la risa con lo que han vendido y a quién se lo han vendido. Entonces se piden permisos
se hacen aproximaciones distorsionadas de una realidad que no se puede contar como es, pero se puede contar a la manera de uno, en la ciudad de uno, con un personaje inventado por uno y lo pone uno a trabajar. Y entonces tuve un gran apoyo de la Universidad Pontificia Bolivariana, que sacó 6 libros, algunos con 2 y 3 casos del detective. Anteriormente se había publicado en el ITM una colección de cuentos del personaje que también lo ponen a trabajar. Y Joaquín Tornado cogió una vida propia. Joaquín Tornado me permitió conocer muy bien, a través de una indagación hacia adentro, la naturaleza humana, la corrupción política, la corrupción médica, la parte oscura de la ciudad, esa ciudad que no conocemos bien, pero que ahí está rugiendo bajo nuestros pies. Vean, yo me tomaba cervezas en un barrio de Envigado, no voy a decir el nombre, y en ese barrio todos los días pasaba un señor y nos saludaba a los que estamos ahí conversando, que era un grupo de conversadores que me contaron 3000 historias, cuál de todas más maligna y cuál de todas más escabrosa, con esos conversadores que yo me conseguía allá. Y conversando con ellos, pasaba un señor gordito muy amable, a veces se dejaba el bigote, a veces no. Un día llegué a pensar que era un bigote falso, y después les digo por qué. Y pasa y pasa. A veces nos mandaba una botellita de ron. Es que señor tan querido, me dijo, ¡qué bacán! Eso, todos los días. Y después descubrimos que el man tenía un secuestrado hacía 3 meses ahí en la casa. Eso era una caleta de secuestrados, claro, en las propias narices de nosotros. Por eso a veces tenía bigote, por eso a veces pasaba con unas gafas oscuras a las 11 de la noche. Un hombre muy raro, y parece que tenía un secuestrado allá y lo venía haciendo hacía muchos años. Entonces, si en la ciudad de uno, en el barrio de uno, enseguida ocurren esas cosas, no las podemos dejar pasar desapercibidas los que queremos contar historias. Entonces yo quise coger todos esos elementos criminales, elementos de pesquisa y de investigación y de indagación, que en lo personal me gustan mucho porque tienen un juego de intriga con el lector, donde usted se mete con él en un juego intelectual, en un juego de quién llega primero a la respuesta. Y me encontré un personaje, que una de las cosas que todo autor sueña es tener un personaje reconocible. Muchas de las veces de la vida esta colega me saluda no como Emilio y no como Tornado. En Bolivariana, Ana Cristina me saluda como Tornado, el mismo Memo me dice muchas veces Tornado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tuve que encontrarme casi que por azar en una búsqueda guiada por el taller literario, a través de unas motivaciones de tipo literario, con un personaje imperfecto, un personaje en búsqueda permanente, un personaje que canaliza muchas de las cosas de mi propia sombra, diríamos, porque nadie puede decir que yo soy él, pero nadie puede decir que yo no soy él. Puede que tenga cosas mías. Encontré un personaje que me permite trabajar, y ese personaje, basado en otros modelos de la literatura convencional, maneja la línea de opuestos con sus amigos. Entonces, por eso tiene ese grupo de Río Pinto, donde él entra en un contraste total con uno de sus mejores aliados, que es el fiscal Agustín Restrepo, pero le da pata a toda la que pueda y lo maltrata, pero le ayuda, lo ama, pero lo odia, lo escupe, pero lo apoya. Y lo mismo tiene a la gorda Caro, que es una indiecita muy avispada, también llena de resentimientos y llena de cosas. Tiene Capetillo, el costeñífero, tiene a Felipillo, tiene un poco de una bandita de amigos y colaboradores que es muy variopinta, toma de todos los caracteres humanos en contraste, no hay ninguno parecido al otro, no hay ninguno que hable como el otro, todos se complementan porque el uno sabe de disfraces, el otro sabe de cibernética, el otro es hacker profesional. Cada uno tiene su especialidad. El otro se infiltra. Eso es muy basado en ese modelo de Misión Imposible, pero de la de los años 70. Sí, la serie. La serie. Acuerde que hay varias series de Misión Imposible. La de los 70, que después fue reencauchada en los 80, y después Tom Cruise hizo una saga, pero distinta pues al sentido original. Sí. Ese sentido original tenía un grupo de seres humanos dotados de muchas características interesantes, también con defectos, también con carencias, pero entre todos se complementaban y lograban sacar adelante el proyecto. Qué bueno. Me encanta el personaje de Tornado, porque ya es el sello de
del doc, perdón, de Emilio, porque no le gusta que le digan, que le gusta que le digan doc. Pero vamos a bajar un cambio porque para que descanse y tome un poquito de aire. Y le quiero preguntar a Janet, porque es tan buen conversador, es tan fascinante escucharlo hablar y de sus personajes y de su vida literaria, pero llega un momento en el que usted lo conoce. ¿Cómo lo conoció? Bueno, yo conocí a Emilio porque fuimos compañeros del taller de escritura de Asmedas. De eso vamos a hablar un momento, Emilio, de los talleres, porque también es importante aquí Sí. en este espacio. Creo que es un momento importante ahorita en la conversación, pero lo conocí como compañero de literatura. Emilio es muy prolífico, pero además es muy estudioso, que esa es otra cosita que quiero que toquemos ahorita. Sí. En ese trayecto, pues yo empecé a formarme como editora e hicimos varios proyectos. El pabellón de la mandrágora, digamos que ahí inicialmente, luego Gamberros S.A., un libro que Emilio disfruta mucho y quiere mucho, y que ha tenido pues muy buena acogida. De hecho está en una segunda edición con la editorial de la Universidad Remington. Hicimos otro proyecto que hace parte de esa faceta del Emilio estudioso, porque ahí donde lo ven él no solo conversa, sino que él ve cine, él estudia, ahorita está haciendo una especialización en literatura comparada. Mire usted. Entonces hicimos un libro que creo que es un aporte muy interesante, que se llama Entre el miedo y el mal, el género negro en la literatura colombiana. Entonces nos hemos ido moviendo, digamos, en el terreno de escribir, de acompañarlo en ciertos proyectos de edición, y por supuesto hemos hecho pues como la amistad que esto nos ha permitido. Genial. O sea que ya es la editora de siempre, Emilio. No, No, él es no. muy infiel, tiene muchos editores. Lo que pasa es que es difícil para un escritor consolidar un proyecto en una sola dirección editorial. Que uno diga, bueno, Janet, entonces en Hilo de Plata voy a publicar todos mis libros. Es difícil que un editor le apueste a eso, porque es un proyecto costoso, temas de comercialización y de distribución. El mismo diseño del mercado en la literatura antioqueña y colombiana impide que a uno lo conozcan en otra parte. Luis Fernando Macías tiene 45 y 50 libros, no ha salido del ámbito antioqueño. Memo Ángel tiene 50 libros, no ha salido del ámbito antioqueño. Yo tengo 23 libros, no me conocen sino en Medellín, porque el sistema como está montado permite que nada más 3 autores importantísimos y muy buenos, Pablo Montoya, Héctor Abad, Jorge Franco, Fernando Vallejo, son los antioqueños que están por fuera, Sí. pero ellos son 4. Alrededor de esos 4, yo creo que gravitamos otros 100. Yo creo que en la segunda línea hay 20 buenísimos y en la tercera línea hay 60 muy, muy buenos y muy dignos y muy constantes y muy consagrados que no pasan de ahí, no son leídos fuera de Medellín. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en La Voz del Tintero. Lo estamos trayendo para que Estamos no solamente los lean aquí en Medellín, sino que también los lean por fuera. Que más que sí tiene. De pronto le aparece otro diciéndole, ve, yo conozco, ¿tú has escuchado el personaje de Joaquín Tornado? No, por fuera sí. Yo tengo comunicación con gente de España, con gente de Guatemala, con 2 médicos del Salvador, de Centroamérica, no sé por qué se concentran, de Argentina, donde a uno le escriben mucho porque los blogs y todas estas entrevistas permiten visibilizar y conocer los conceptos que uno emite, y hay gente que le interesa. ¿Le ha llegado de casualidad alguna propuesta del séptimo arte para llevar a Tornado al cine? Ya tenemos el guión. No me De diga. hecho, mi tesis Genial. de grado ahora en la especialidad es hacer el guión. Cogemos 2 historias de Tornado y las volvemos sobre el robo de arte y sobre el robo del cuadro, una historia muy interesante. Yo me la sueño en una película. ¿Sabe qué es lo complicado? Que todo lo que yo he soñado sale. Yo creo en mis sueños, yo creo en mis proyectos, pero trabajo por ellos. Yo no me quedo sentado en un proceso de onanismo intelectual, pues esperando que venga el maná del momento cielo. mágico, No, hay no. que camellar, papá, hay que sentarse. Yo me siento, pido asesoría, hay que estudiar guión. Estudiemos guión, señor. Hice 2 semestres de guión. Vamos en Cinefilia, recomendadísimo. Me senté a estudiar y me senté a hacer la propuesta de cómo se hace un guión basado en 2 novelas, la adaptación, un guión adaptado. Estoy en esa, me lo sueño en cine y ya lo tengo muy adelantado en novela gráfica. Ya qué tengo bueno. un dibujante muy dotado que está tratando de hacer una propuesta. Lo que pasa es que eso es muy lento. No todo Pero el así mundo que trabaja lo nada mismo. raro que te veamos
prontamente en la pantalla. Claro, Pues puede que a mí no, pero a a Tornado Joaquín. sí. No, pues para tirarme en la película va a salir yo. Venga, y en algún momento ha pensado quién puede interpretar a Tornado de estos. Una vez me preguntaba el dibujante, Sí. el dibujante me preguntaba que como quién me imaginaba Tornado. Tornado no es un apuesto galán de cine norteamericano, pues, ni voy a pretender que sea Brad Pitt, ni mucho menos. Sí. Pero entonces se me ocurrió decir cualquier cosa y dije Robinson Díaz. Ah, De pronto porque él trabajó en la gente de la Universal, de pronto porque en algún momento de la vida él y yo nos podíamos parecer, chiquito, narizoncito, Sí. la misma cosa. Alguien dijo que nos parecíamos. Entonces yo dije, Robinson Díaz. Y empecé a ver el personaje parecido a Robinson Díaz. Ya Robinson Díaz está cogiendo, pero eso me lo preguntaban hace 15 años. sí. Hace 15 años me lo preguntaban, ya se va a morir de viejo, ya cuando hagamos la película. entonces habría que buscar otro. Pero ya usted me preguntó eso, le contesto eso. Robinson Díaz fue el que yo me imaginé en su momento, porque es un hombre agudo, es un hombre simpático, es un hombre con cosas ocultas, es un hombre como es Tornado, lleno de claroscuros, lleno de grises, como es ese personaje, que me interesa mucho explorar esos personajes. Habrá que mandarle hay que mandarle los libros a Robinson para que los lea, a ver si de pronto Me se gustaría anima. conversar con Robinson, Sí, yo le qué echo bueno. cuento, de pronto Hay me que, para hacer, bola. hay que hacer el contacto, tenemos que hacer el contacto. Él no es mucho de contestar por Instagram, pero pues le mandamos el mensaje a ver si de pronto termina contestando. Sí. Bueno, Emilio, vamos entonces a dejar un poquito esta faceta tuya como narrador y nos vamos a ir a esa porque vos no solamente escudriñás por ahí en todos los recónditos, escondites del alma humana, de esa cosa perversa que tenemos todos los seres humanos, sino que escudriñás libros, decálogos, y te has vuelto un estudioso también de ciertos aspectos de la literatura, sobre todo la que tiene que ver con género negro. Y creo que en ese punto es donde nace el libro de Entre el miedo y el mal. Ahorita antes, cuando te pregunté por tu libro de poesía, dijiste yo no volví a cometer poesía, pero en efecto pues nos estás demostrando que la lees y que haces una selección crítica. ¿Por qué pensaste que era necesario, importante? ¿Por qué quisiste apostarle a hacer esta antología de Entre el miedo y el mal? Porque hay una frase en los barrios que dice que un bobo cariado mata a la mama. Y eso pasó, ¿Cómo es la frase? que un bobo cariado mata a la mama. Ajá. Y entonces yo asumo con mucha lealtad mi condición de bobo cariado. ¿Y qué pasó? En un evento académico aquí en Medellín que se presentaba cada año, muy interesante, y del cual tuve la oportunidad de participar varias veces como invitado, y Luis Fernando Macías también, y Pablo Montoya, se llamaba Medellín Negro. En Medellín Negro una vez invitaron a un periodista, escritor, guionista muy interesante, y él dijo una cosa que inmediatamente me brincó en la cabeza. Él dijo, yo no he podido entender como escritor y como estudioso de la literatura, dijo él, que Colombia, siendo un país tan violento, un país que genera tanto crimen y tanta distorsión social, ¿por qué Colombia es potencia en literatura, narrativa, género y cuento? ¿Y por qué, por ejemplo, aquí no hay poesía que tenga que ver con el crimen y que tenga que ver con el género negro? Estamos en un evento de género negro. Y ahí mismo se para el sapo y dice, señor, a mí me da mucha pena con usted, lo respeto demasiado, he seguido su obra, pero me da pena decirle, pero aquí sí ha escrito mucha poesía sobre violencia, crimen y género negro. El pasa es que no está organizada, pero sí ha escrito mucho sobre eso. Y me dijo, pues hombre, yo he leído mucho de poesía colombiana y yo no conozco. Le dije, pues yo sí, me lo tiene que demostrar desde el punto de vista académico. Le dije, no lo tengo, pero se le tiene, señor, para el otro año. Entonces empezó una motivación, por eso le digo que un bobo cariado, que dije, qué pregunta tan interesante. ¿Qué ha dicho la poesía colombiana de todas estas fuerzas oscuras, de toda esta dinámica de violencia, de toda esta dinámica de crimen? Porque la poesía no es únicamente un elemento celebrativo, metafórico, que dé cuenta de imágenes bellas. La poesía puede hacer profundas reflexiones sobre lo sucio, sobre lo feo, sobre el sufrimiento, sobre el dolor, sobre el desgarramiento. Y aquí hay muchos poetas que han hecho eso. Entonces empezamos a buscar, a leer, y había mucho material, no estaba organizado, por supuesto que no, pero empezamos a hacer
una aproximación académica a eso. Entonces empezamos a seleccionar, inicialmente seleccionaron 220 poemas. Me dijeron, pues es que a eso le falta un elemento integrador que sería como un ensayito, un prólogo. Venga, pues yo lo hago. Yo no soy muy ducho para el ensayo académico, pero intentemos hacerlo. Entonces traté de hacer la propuesta de ensayo, traté de hacer la reflexión que le estoy haciendo, sí. Seleccionamos 200 y punta de poemas, lo mandamos a un concurso y por una serie de azares nos pusimos de acuerdo que si el uno ganaba, perdía, arrastraba al otro con otro escritor y entonces quedé de virreina. Ganó el otro, yo quedé de virreina, la editora cumplió que es Janet, cumplió su palabra de publicar, si el uno ganaba, publicaba los dos iban a salir, que fue el de León de Grave, y nos pusimos de acuerdo y salió, pero entonces ya de 220 poemas, ya Janet me ayudó a hacer una curaduría, yo hice una primera, una segunda curaduría, ella hizo una tercera curaduría, donde mochamos aquellos que no fueran o muy buenos o muy pertinentes, quedaron muy dignos representantes de la poesía de violencia, de la poesía de crimen, y salieron unificados en ese libro. El libro es bello, mucho lector mío de la época de Tornado y esto se engañaron y pensaron que eso era también bala corrida, sí. Y que pensaron que también eran aventuras de barrio y de pronto con tintes humorísticos o hasta morbosos y lo compraron desaforados y vieron que era un libro de poesía. Hombre, ¿usted qué pasó? Hombre, usted está en las drogas. Pues me dijeron, usted cambió su código de lenguaje con nosotros como escritor. Es que no soy hombre, es un ensayo académico, hombre, no me molesten tanto. Y el libro quedó ahí, porque también pasó la situación con la editorial de que por cambio de políticas editoriales, la editorial ya no es comercial. Entonces los dos libros que yo tenía en la editorial, que son muy buenos porque el criterio de Janet como editora es muy refinado y es muy recomendable, y a mí en lo personal me ha mejorado muchísimo. Los dos libros que quedaron ahí, que es el de la poesía en el género negro y el de Gamberros, se descatalogaron por sustracción de materia, porque es que en la editorial ya reposa el sueño de los justos, ya no existe, no comercializa. Entonces me quedó la espina de que dos esfuerzos bonitos que yo había hecho, que merece, en mi concepto, la pena ser leídos, se deberían recuperar. Sí. Tratamos de recuperar Gamberros y se recuperó con la Universidad Remington, hicieron un trabajo bellísimo, le pusieron prólogos de Janet y de Gilmer Mesa, el escritor de La Cuadra y de Travesías. Bonita la portada. Bonita la portada, corrección bonita, le metimos nuevos textos y le dimos una segunda vida a un libro que en nuestro concepto se la merecía. Y también ando en una búsqueda, lo que pasa es que aquel es más difícil, porque es un libro académico que no tiene mucha salida comercial. Pero es un aporte muy interesante a la literatura y a la poesía de Emilio, así que vale la pena. Vale la pena que un editor con interés académico, incluso se le podría proponer a la Universidad de Antioquia, ahora que soy estudiante de ellos, se lo puedo proponer. No sé si cumpla pues los estándares que ellos piden de lenguaje y de todo eso académico, pero se le podría proponer, porque yo estoy convencido, al igual que lo está relatando, que merece una segunda oportunidad. El libro merece ser leído. Hay que tratar de traer a Gilmer Mesa también aquí a La Voz del Tintero y a una tal Janet Posada también, me va a decir de pronto, es que está aquí. Gilmer es una persona muy especial, muy generosa y atiende muy bien a los medios. A mí Gilmer en lo personal me encanta. Lo recomiendo mucho, gran escritor, estoy asombrado con Las Travesías, ya tuve un primer impacto con La Cuadra, pero ya el impacto se volvió en asombro con Las Travesías, lo recomiendo y es un hombre muy amable, para que lo inviten y lo recomiendo. Hay que traer entonces a Gilmer y a Janet, que dentro de poco también la vamos a tener, no como panelista, en este momento está aquí de panelista, pero la vamos a tener como invitada para desglosarla a ella también un rato con su obra literaria. Has ido a muchos talleres de escritura, ¿cierto, Emilio? Sí, yo soy una persona muy constante en lo que hago. Yo me meto en una cosa y dura 30 o 40 años. Pero también dictas talleres de escrituras. Es como invitado. Como invitado. No tengo el tiempo porque se lo quitaría a la literatura, se lo quitaría a otras cosas que me interesan. Pero me han propuesto ser profesor de taller literario, pero no, hay gente que sabe más que yo de la pedagogía. De la pedagogía. Yo tengo conceptos más o menos claros, pero del quehacer pedagógico literario hay gente que tiene más paciencia
ciencia, hay gente que tiene más capacidad de intervención en un texto, hay gente que puede dirigir mejor a un estudiante. He estado invitado, yo creo que en todos los talleres de Medellín, la gente me invita, ¿por qué no nos venís a hablar de cuento? ¿Por qué no nos venís a hablar de literatura urbana? ¿Por qué no venís a hablar de género negro? ¿Por qué no hablar de cómo se construye un detective? ¿Por qué no venís a hablar de cómo el trabajo se puede volver material de escritura? Porque Exacto. mi trabajo se volvió material de 5 o 6 libros. Exacto. Entonces sí he ido como invitado. He sido tallerista como asistente desde la mitad de mi vida. Yo llevo 20 y punta tirando a 30 años en talleres literarios. Empecé con María Escobar, seguí con Luis Fernando Masí y con Pablo Montoya. Ya Pablo se fue para España, entonces paramos el proceso. Y ahora estoy formalizando la educación literaria en una especialización de literatura comparada en la Universidad de Antioquia. Qué bueno. Y cuéntame un poco sobre estas últimas publicaciones, como lo es, bueno, estuvimos hablando de Gamberros, un hombre solo y mal acompañado. ¿De dónde sale el título? Ese ¿Y libro, qué es? ese título sale de una tal editora, Yanel Posada, que me lo sugirió. Bueno, en este también fui, pero digamos que editora invitada. Ah, Este mire, libro, usted. este libro es especialísimo. Este libro es mágico. Ah, qué Es mágico porque vea, cuando nos metieron a la pandemia y nos encerraron a todos, a mí no me pasó eso. Porque yo tenía un carnet de médico y tenía un empleado público y yo todos los días de mi vida no me tenía que quedar encerrado en una casa neurotizándome. Yo iba todos los días a trabajar común y corriente, no me dio miedo, no tuve pánico de muerte, no pasó como nada de eso. Y Pero que había venga mucho el tiempo tal libre. virus ese, y que venga. Pues. Pues que venga. Y que Yo trabajo venga, con la sí, muerte. sí. Yo trabajo con la muerte. ¿Cuántos pacientes se han muerto en mi hospital? Entonces, yo sé que la muerte es una realidad cercana, no sé qué tan mediata o inmediata, pero ahí está. Entonces, en la pandemia me tocó quedarme muchísimo rato, como a todos nosotros, en la unidad. Entonces descubrí un microcosmos que yo no había descubierto. Yo vivía en esa unidad hacía 15 o 20 años. Yo vivía hacía 15 o 20 años allá. Y yo sabía que eso servía para dormir. Yo no me he metido a la piscina de la unidad, que es con calefacción y todo. Ah, mire. Yo no me he metido al sauna, ni al turco, los hijos míos sí. Sí. Porque no me interesa. A mí me interesaba, era como un sitio para tener la familia congregada y para dormir. Cuando empecé a notar la unidad, empecé a notar ese microcosmos, empecé a notar que eso tenía vida propia. Empecé a notar que habían unos universos que podían ser muy interesantes, pero que yo había despreciado. Y la primera noche que estaba haciendo estas reflexiones, lo primero que me pasa es que me paro en una caca de perro. Ah, Una caca de perro, pero de un perro gigante que me llegó hasta la rodilla. Entonces eso uno reniega, insulta, casi que me tengo que ir en silla de ruedas para no pisar el ascensor. Eso fue Sí. una cosa problematiquísima, pero de ahí salió una reflexión cómica y salió un cuento que se llama Caca de Perro. Entonces yo hice un cuento que se llama Caca de Perro para desahogarme de la rabia de haber pisado una caca. sí. Entonces llegué yo al taller el sábado siguiente, lo escribí muy rápido, lo escribí en una sentada, y llegué al taller y eso provocó carcajadas. Carcajadas, el cuento Caca de Perro. Sí. Y dije, este cuento salió como bueno. Entonces acepté las sugerencias, lo pulí, lo arreglé, salió lo más de simpático y lo mandé a un concurso de Confenalco y me lo gané. Ah, mire. Entonces va uno. Después otra compañera llega y cuenta que un vecino venezolano rico con otro perrito la insultó, la amenazó por un problema que tuvieron entre perros. Sí. Entonces yo digo, qué tan interesante eso, contame más. Contame más. Y me empecé a montar una película, estamos en plena pandemia. Sí. Me empecé a montar una película con un venezolano amenazando a una muchacha que tenía su propia mascota y eso se volvió otro cuento que se llama Dientes de Perro. Y lo mandé a un concurso en el CES y me lo gané. Ganó. Y después, entonces así seguí inventando historias de un señor encerrado en el microcosmos de una unidad residencial, viendo los problemas, en este caso con los perros que se generan entre los vecinos, y empecé a notar, y en el periódico salió que habían capturado a un violador en serie de niños, un pederastra que para acabar de mostrar era especialista en medicina. Era un tipo especialista con una red que tenía conexiones con Venezuela, con México, con España, una cosa grandísima, y resulta que ese vergajo había vivido en la unidad. Entonces,
cogí uno de los personajes que se me volvió grande porque yo no sabía, pero ahí estaba, que es Andrés. Ajá. Andrés me empezó a crecer, lo empezó a actuar en los cuentos y empezamos a resolver el crimen de ese pederastra que estaba durmiendo en el apartamento de enseguida. Sí. Y montamos ya tenía entrenamiento en género policíaco, entonces montamos un cuento de género policíaco. Y después montamos otro, me alcancé a ganar otros 2 concursos con ese libro. Entonces, de 8 cuentos, 4 tienen concursos chiquiticos de cuento de aquí locales. Entonces lo recogimos en un solo libro y lo mandé a un concurso en Envigado. Y se gana el bendito concurso. Entonces el libro salió mágico porque se escribió sin ningún esfuerzo, como una necesidad de matar el tiempo, Sí. como una necesidad de plasmar lo que yo venía observando, de reírme, porque es un libro en clave de humor, de lo que estaba pasando. Al mismo tiempo, un amigo mío que me contaron que tenía problemas de salud muy delicados, dije, ven, ¿qué para este muchacho? Me metí al Instagram de él y empecé a notar que los personajes eran igualitos a los que yo estaba pintando en el libro y no habíamos hablado. Había un perro muerto, había un gordo hablando por celular, como en el cuento, sí. Había un señor enmascarado, había un señor angustiado, había una señora angustiada, había una cantidad de dibujos, pero impresionantes. Entonces dije, este man está haciendo exactamente lo mismo en lo pictórico que yo vengo haciendo en lo narrativo. Entonces lo llamé y le dije, oíste, ¿ven qué andas, hombre? Se llama Carlos Marín, un artista muy, muy especial, internacional, lleno de premios, lleno de recorrido. Le dije, ¿vos en qué andas, hombre? Es que vos estás haciendo lo mismo que yo estoy haciendo y no hemos hablado. Me dijo, ¿te parece, hombre? Le dije, te voy a mandar el libro. Y él me mandó la propuesta. Y entonces, con la plata del premio, el premio pagaba el libro. Entonces, Janet, mi buena amiga Janet, editora refinadísima, llegó, le hizo la corrección editorial, le hizo la corrección de prueba, le hizo el montaje a todos estos dibujos, todos estos gráficos al libro. Sí. Y la librería Gramata, que estaba empezando un proyecto editorial, le pareció que era bueno para inaugurar la colección. Y resultó también ser un libro muy bien acogido, que a la gente le gusta, se vende, da regalías, la gente lo comenta. Letralia se interesó por él y sacaron unas reseñas. Es tan charro, tiene una vida propia, y se inventó un gran personaje que no sé ni cómo se llama, un gran personaje que es un neurótico lleno de rabia, encerrado en un apartamento, encerrado en una unidad y haciendo cosas inadecuadas, porque él es políticamente incorrecto. Entonces él se va a fumar marihuana abajo al sótano y se encuentra un viejito marihuanero. ¿Te acuerdas de ese capítulo del viejito marihuanero? Se llama el Revuelvis. Se llama el Revuelvis. Y empieza a interactuar con un viejito delirante marihuanero, un viejito que le encanta la vareta. Sí. Y empiezan a hablar y se explora todo un universo, el universo del venido a menos, del rico venido a menos que vive de sus propios delirios del pasado. Y el del médico de la red de pederastas, y la de los malos vecinos, y de la gente solitaria, y de la gente que sufre, porque las muchachas del servicio que se murieron en pandemia por no tener seguridad social, exacto, y las echaron y las devolvieron. Ahí todo eso está narrado. Entonces resultó ser un libro muy interesante que le cogí un gran cariño. Y se mueve, se vende, me llaman, los estudiantes lo cogen y les gusta mucho. Otra forma distinta de ver la pandemia. No con autocompasión ni con autoindulgencia, sino de una manera, una propuesta un poquitico festiva también. Vamos a reírnos de esto y puede que aprendamos. Exactamente, porque en pandemia pandemia fue un tiempo, bueno, hablo como si hubieran pasado 15 años, ¿no? Toda la vida ha pasado toda la vida, pero cuando estuvimos confinados, para decirlo mejor, fue un momento ideal para que salieran muchos escritores, ¿no? Mucha gente se pusiera a hacer, usara la creatividad, cogiera un cuaderno, un lápiz y empezara a escribir, porque había muchas historias para contar. Y ese era el momento ideal para que muchos creáramos historias. Y me he encontrado con de escritores, me puedo incluir también, porque pandemia también fue un tiempo en donde me puse a escribir y a crear, me puse a inventar una familia, la mía, pero la convertí al mal, o sea, nos volvimos malos todos. Es muy interesante, pero pandemia fue un tiempo en donde todo era terrible, pero vamos a reírnos también un poco de lo que pasa, porque igual cuando estábamos encerrados empezamos a conocer a la familia, quién es el que está viviendo conmigo, y muchas historias que nos encontramos
que nos encontramos por ahí, que gracias a la pandemia fue que conocimos estas historias tan interesantes. Yo le tengo que confesar a Emilio que me interesa mucho Tornado. Me parece que es un detective muy peculiar y espero pronto verlo en la pantalla. Yo también, hombre, te confieso, yo también. Espero verlo pronto en el cine porque me parece es excelente. Hágame el puente con Robinson, usted Claro. que avispado y conocido. Hagamos lo posible. Robinson, estoy en televisión. Hagamos lo posible. J, que es que es nuestro director, posiblemente tenga mejores conexiones con Robinson y a ver si de pronto el hombre se anima a interpretar a Tornado. Janet, ¿qué te pareció este libro, el último, el de que estuvimos hablando? A mí me parece un libro muy interesante. Sí. Yo tenía acá, a propósito de lo que está diciendo Emilio, una frasecita que tenés en la introducción de Entre el miedo y el mal, que es que una buena novela, un buen libro de cuentos del género negro, no solamente cuenta un crimen, sino que cuenta cómo es esa sociedad. Yo creo que de alguna manera el libro, Un hombre solo y mal acompañado, que dice mucho del protagonista, es como un zoom y un modo de catarsis también a eso que todos vivimos a través de estos sujetos. Creo que es ese microcosmos del que habla Emilio, todos lo tenemos, no lo habíamos visto, pero cuando un escritor como Emilio nos dice, ponga el ojo acá, entonces uno va y dice, uy, es que este mundo del edificio, de la cuadra, es otro pequeño mundo que tiene sus cosas ahí más o menos malucas. Entonces creo que es un libro muy liberador, sí. Porque nos permite identificar, nos permite divertir, a veces horrorizar. Yo confieso que hay cosas de ahí que uno dice, ay, necesito agua, agua para pasar esto. Yo también sentí eso, yo sentí que había mucho voltaje en unas historias que son impresionantes. Uh-huh. Pero al confrontar también libera. Yo creo que esa es una de las virtudes que tiene la novela de género negro, es que uno se encuentra ahí de frente con las cosas más horribles, claro. Y tenerlas ahí digamos, ya que otro las haya liberado para uno, lo ayuda también a sobrevivirle a toda esta cosa tan tenaz. Exactamente. Le quiero preguntar a Emilio, ya estamos llegando al final del programa, pero no sé si Janet tiene otra pregunta por ahí para Emilio. Yo tengo una más, es más mía, un poco para saber un poco más de Emilio. Pero es que yo no quiero dejar pasar sí. Un último libro, que para mí pues ha pasado todavía desapercibido, lo vengo a conocer ahorita, que es el que tiene otros dos casos de Joaquín Tornado, que es Tornado y el inédito de Gardel y va de retromarcial. Este es es el último, no. Es el último libro de Joaquín Tornado. Pero después de él salió Gamberro, la reedición. Vale, pero como este es nuevo y tiene una cosa interesante que es Manuel Mejía Vallejo y por ende una inmersión de otro modo también en la literatura, que nos hagas breves señitas de este libro. Ese libro, pásamelo por favor, Aldair. Este libro de aventuras de Joaquín Tornado tiene dos propuestas que yo creo que son interesantes. Una novela se llama Tornado y el inédito de Gardel. La propuesta es muy sencilla, pero muy efectiva. El escritor Manuel Mejía Vallejo fue muy activo y escribió demasiado y guardó todo lo que escribió. Mucho borrador y muchos proyectos. Y todo eso él lo tenía en cajas. Entonces la propuesta de este libro, la propuesta es que la familia del escritor a la biblioteca pública le regala toda la colección de Manuel Mejía con la condición de que un profesor especializado en su obra y que lo conozca y que lo quiera, hago una curaduría de todo ese legado para seleccionar lo bueno, lo que valga la pena tener, como las colecciones bibliotecarias de los grandes escritores, sí. De García Márquez en Estados Unidos, de Carlos Fuentes, de Vargas Llosa. Entonces, en esta novela el planteamiento es, la familia hace ese regalo, contratan al escritor, al jubilado que va a analizar el caso, y un fin de semana ese escritor aparece muerto en la biblioteca pública. Y un manuscrito se ha perdido. Empiezan a indagar y descubren que es el manuscrito que había escrito Manuel Mejía Vallejo en los años 50, 60 sobre una teoría propia que explicaba la muerte de Carlos Gardel. Usted sabe que Gardel es un personaje lleno de incógnitas. Gardel no se sabe dónde nació.
Gardel no se sabe ni siquiera si sí murió o no murió, porque hay teorías enteras y libros enteros que dicen que él fingió esa muerte en ese accidente, que hay una novela entera que lo relata en Guarne, Sí. que él vivió y murió en Guarne, como Michael Jackson o como Elvis o como los grandes muertos, Pablo Escobar, los grandes muertos que nunca mueren. Este también tiene su propia leyenda urbana. Entonces, como Gardel está lleno de todas esas intrigas que envuelven su vida y su mito, entonces también Manuel Mejía esboza una teoría de por qué lo mataron, que incluso llega a ser una teoría política muy interesante. Pues digo yo muy interesante, yo fui el que me la inventé, pero... Pero es interesante. No, es interesante. pero meto a Manuel Mejía, que es más importante que yo. Y entonces en esa propuesta, Tornado lo contratan para que haga la investigación del caso y llega a resolver el caso de una manera divertida e ingeniosa. Y es muy oportuno porque este es el año de Manuel Mejía, del centenario, pero por problemas propios de la editorial, hubo problemas de distribución de este libro y hubo problemas de comercialización de este libro, que yo tenía mucha esperanza puesta en él. Y el segundo es un caso muy divertido, pues hay un crimen, pero es muy divertido porque involucra las barras bravas. Incluso en este momento están en juicio los directivos de las barras bravas de los equipos locales por una cosa que pasó aquí y yo lo escribí hace 2 años. Mira. Y ahí está, o sea, no es que uno se invente nada, simplemente uno hace una proyección de la realidad y puede volverse un pronosticador de cosas que pueden que pasen. No me la estoy tirando de Julio Verne, pero estoy contando, eso está contado aquí lo que pasó ahí. Entonces este va de retro marcial, es la historia de un dirigente deportivo, como uno muy famoso que hubo aquí de Tabaco, antioqueño, que era el gran gurú del fútbol colombiano, don León Londoño, todos lo recordamos. Me robo la imagen de él con mucho respeto, pero lo pongo aquí, me meto en el problema de las barras bravas, hago meter a Tornado dentro de una barra brava y tuve la oportunidad de que gente de barras me contara casos muy interesantes y hago una exploración de las barras bravas. Entonces mire que la novela negra puede ser novela de entretenimiento, pero puede ser novela formativa que dé cuenta de cosas que nos interesan, cosas que pasan en la ciudad, en la parte urbana callejera, cosas que pasan en la ciudad en la parte intelectual, porque uno es en la biblioteca pública con los profesores universitarios más encumbrados de la ciudad y la otra es con los gamines callejeros de barra y de barrio, y los meto en unos problemas muy serios. Entonces yo le tenía toda la fiesta a este libro. Desafortunadamente la editorial, que me ha apoyado demasiado ya con 6 libros, está en problemas de distribución por problemas internos, de distribución y comercialización, y no se ha podido comercializar, pero ya saben que existe. Y de pronto estamos buscando coedición con alguna editorial que quiera recuperar el personaje. No, tengo que aprovechar la cuña. Claro. Alguien nos puede estar escuchando. Estamos buscando la posibilidad de darle salida no solamente a mi Tornado, sino también a toda la colección que se llama Policías y Bandidos, donde está Luis Fernando Macías, Memo Ángel, donde está Verónica, donde está John Saldarriaga. Hay gente interesante. Y ya tenemos 16 volúmenes, no, eso no se puede perder. Y ya estoy esperando el libro porque de seguro que algo va a salir de aquí donde voy a aparecer yo. De eso no tengo ninguna duda en que voy a aparecer. Pero para que no te reconozcan, voy a poner Aldair con H. Para que no te reconozcan. Mira tú. Para que no te reconozcan. Interesante. ¿Cómo hay nombres tan común? Interesante, voy a estar esperando pero eso. Tiene un nombre de personaje de novela, Aldair Ballestas. Es un nombrazo. Oiga, yo tenía un profesor que decía, usted tiene un nombre que mete presencia, Aldair Ballestas, pero el segundo nombre mío es Enrique. Pero cuando uno dice Aldair Enrique Ballesta, hermano, la embarró. Ya, eso se pierde ahí. Todos tenemos un primo Enrique y don Enrique el de la tienda. Pero Aldair y Ballestas, no, yo ya lo copié. Ahí tienes otro compañero de Tornado. Ahí tengo. Oye, me interesaría ser compañero de Tornado. No, le doy el permiso. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa. Antes de irnos, queremos preguntarle a Emilio, ¿en qué estás trabajando ahora? Bueno, ¿qué se viene ahora con Emilio Restrepo? Me tocó hacer un pare muy oportuno. Sí. Primero porque estoy metido en actividades de tipo académico, estoy estudiando. Y yo soy más bien comprometido cuando me meto en una causa. Entonces estoy estudiando, tengo que ser buen estudiante, hermano. Entonces me metí en el fondo a estudiar literatura comparada en la Universidad de Antioquia. Y eso me permitió, como no estoy haciendo novelas nuevas en esta época, coger 3 novelas que tengo, a las cuales le tengo toda la fe del mundo, porque yo sé que son buenas, pero tienen problemas, ahora lo estoy viendo.
Entonces estoy haciendo una reescritura crítica, Sí. una relectura crítica con una intervención y una reescritura para tratar de que esas novelas, que yo sé que van a salir algún día, valga la pena ser leídas porque he cometido errores con ellas. Entonces esos errores que son pequeños pueden dañar una novela que yo sé que es buena. Por ejemplo, hay una novela que cuenta la historia oculta de un agente secreto en Colombia. Mira lo que le estoy diciendo, un espía colombiano, agente secreto. Que aquí casi no hay agentes secretos ni espías. Y lo tengo. Pero cometí problemas y vicios de forma que me lo han devuelto de una editorial muy seria. Me dijeron, va, esa novela tiene conocimiento, esa novela tiene profundidad, esa novela cuenta cosas que no sabemos, pero tiene un tufo misógino insoportable. Y me di cuenta que de pronto el personaje lo tenía. Y me di cuenta que trascendía al personaje, que yo decía, no, pues que el machista es él, no y yo. Y me decía, pero es que se vuelve repelente. Entonces estoy haciendo una reescritura en esa clave. No por ser políticamente correcto, ni para que me amen, ni para salir en la próxima versión de Barbie, Rosadito, nada de eso. Sí. Básicamente para mejorar la lecturabilidad del libro, la narrativa, para estar acorde a los tiempos que están corriendo, para hacer una buena novela. Entonces estoy en esa tónica leyendo 3 novelas que tengo, reescribiéndolas. No tengo proyecto nuevo, claro que cada que me sale un cuento no pierdo la oportunidad de hacerlo, y he venido haciendo cuento corto. Pero la novela la estoy reescribiendo. Ok, entonces de momento estamos en retroalimentación, En crecimiento, personal. Sí, y De ac- mejoramiento. De acuerdo, pero mientras tanto invitamos a los oyentes y a los que nos están viendo a través de Facebook, Instagram. Tenemos aquí, vea, todo un buen material de Emilio Restrepo para que se entretengan, conozcan a Tornado y también conozcan ese lado oscuro, ese mundo que no conocemos mucho también de la medicina y de los hospitales. Janet, muchas gracias por haber venido, por habernos ayudado con esta entrevista con Emilio, por ayudarnos a conocerlo un poco más. Esa sería la expresión. Muchas No, a gracias por ustedes estar muchas aquí. gracias y a Emilio, que es siempre tan buen conversador y tan generoso con lo que habla. Estamos gracias. estamos pendientes con la invitación suya porque también la vamos a desmenuzar a usted aquí en La Voz del Tintero. ¿Listo? Gracias. Emilio Restrepo, muchas gracias por estar aquí en La Voz del Tintero. Aldair, un verdadero placer. Invito a los lectores, conozcan a los autores locales. Aquí tenemos 2, aquí donde ven la dama se ha ganado 2 becas del municipio con 2 libros de cuentos extraordinarios. Conozcan a los autores, no le tengan miedo a los autores antioqueños locales, promuévanlos. Y eso es lo que vamos a hablar con ella cuando la tengamos aquí, porque en este momento está de panelista, ya que le propusimos y ella amablemente aceptó y nos está acompañando aquí para poder hacerle la entrevista a usted. Pero queremos agradecerle a los 2 por haber aceptado esta invitación y agradecerles a los oyentes por haber estado aquí conectado. Nos tenemos que ir, nos vamos, ya vamos a finalizar La Voz del Tintero. Queremos agradecer también a JJ Marín, a nuestro director, Felipe Castaño en el Control Master, y especialmente queremos agradecerte a ti, porque no importa el lugar que te encuentres en el mundo, si es de día, tarde o noche. Lo verdaderamente importante es que estás aquí con nosotros en La Voz del Tintero, donde la protagonista es la literatura. Nos vemos el próximo martes con más invitados, con más libros y con más letras, aquí en los estudios de Telemedellín Radio. Chao, chao.